tiene que ver con el tema que vamos a tratar ahora en vista de una publicación reciente de Alfonso Gumucio. En líneas generales es más o menos la misma teoría de Carlos Hugo Larruta. Son temas, me permito decir, altamente controvertidos e incómodos. Por eso, de antemano, para evitar que ustedes me miren feo y me ataquen, les digo claramente, no son ideas mías, sino son ideas de estos analistas cuyos nombres he puesto en la pizarra, que son opiniones relativamente importantes y por lo que he podido notar son opiniones que están ganando en popularidad, por lo menos en círculos académicos, en los últimos años. Tengo entendido que un docente de ustedes, Franklin Pareja, también va a publicar en el Péndulo Político algo parecido en los próximos domingos. Me permito, porque tiene que ver directamente con elecciones, exponer la pequeña teoría, el teorema de Alfonso Gumucio, que lo he expuesto en el periódico Brújula Digital del 13 de septiembre de este año, con un título muy modesto que se llama La burbuja. Él cree, este es el núcleo de la teoría, que en Bolivia existen dos grupos de votantes. Y eso es, según él, al mismo tiempo dos formas de ver la política. Según él, existe una pequeña, por eso la llaman la burbuja, que él dice son las pocas personas, es el grupo minoritario, donde obviamente están ustedes, según la descripción de Alfonso Gumucio, es el espacio de la sociedad boliviana que lee periódicos, que escucha y lee debates televisivos sobre elecciones u otros temas. Es gente que se nutre de una pluralidad de opiniones. O sea, es gente que aunque vote por un solo candidato, se escucha generalmente lo que dicen y proponen los otros. O sea, es gente que pertenece a una cultura plural que por lo menos escucha a los adversarios. Y ahora, ¿qué más nos dice esto? Lo que sigue es algo hiriente. ¿Qué más nos dice este señor Alfonso Gumucio? Cineasta y periodista, hombre muy conocido, debe ser de mi edad o mayor todavía que yo, o sea, muy anciano. ¿Qué dice? La gente de este espacio que él denomina la burbuja es la única en el país que está preocupada por los fenómenos de corrupción masiva, por un lado, es un problema técnico, es un problema moral, y por los fenómenos de ineficiencia técnica en la burocracia estatal. Él nos dice, esa gente de esa burbuja es la única que se molesta por el pésimo desempeño del aparato de justicia y por el poco respeto práctico cotidiano a los derechos humanos en la vida real. Lo voy a citar al pie de la letra. Este segmento social de mirada a largo plazo se apena por la destrucción creciente del medio ambiente, por el incendio repetitivo de los bosques tropicales, por la pérdida de urbanidad en el trato cotidiano y por la baja calidad intelectual que reina en las redes sociales. O sea, eso es lo que él llama la burbuja, el grupo minoritario de votantes en el país. Bueno, y luego él se refiere al grueso de los votantes y dice lo siguiente. La gente que pertenece al sector mayoritario de votantes en Bolivia es gente que vive indiferente a los fenómenos de corrupción, mal funcionamiento burocrático, incendios forestales, etc. Estos fenómenos que hemos nombrado.
Esa es la mayoría de la población del país. Y él menciona algunos datos interesantes. Cada año ocurren los incendios de la arboleda tropical en el oriente boliviano. Nunca jamás la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia o la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha protestado contra ese hecho o ha propuesto alguna medida en contra. Por lo tanto, no es que está contrapuesta una minoría de blancos y mestizos contra la mayoría indígena del país, no, sino que es un problema mental, es un problema intelectual. Él dice a esa mayoría de gente indiferente ante corrupción, burocratización, tramitología, incendios, mal funcionamiento, etc., le pertenece tanto la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia como los empresarios privados, los cooperativistas mineros, los colonizadores del Oriente, que tampoco jamás han protestado o han hecho algo contra los incendios de la Chiquitanía y del Oriente boliviano. Entonces, él nos dice, este sector mayoritario del país está compuesto por capas sociales totalmente diferentes. Los muy ricos y los muy pobres pertenecen igualmente a los que se muestran indiferentes. Indiferentes, por ejemplo, ante el mal funcionamiento del Poder Judicial. ¿Por qué los muy ricos? Porque con dinero pueden obtener lo que quieren. ¿Y por qué los muy pobres? Porque nunca están envueltos en problemas judiciales. ¿Por qué son también los muy ricos los que, en el fondo, promueven el incendio de los bosques? Porque son los propietarios de empresas algodoneras, olleras, madereras, de estos extraordinariamente exitosos cultivadores de ganado, que ahora venden la carne boliviana certificada de origen en la China. Es una de las mejores del mundo. Esa carne, ustedes saben, hay una certificación, por ejemplo, tal vez aquí los mayores conocen, hay una certificación de vinos de origen por la calidad. Ahora se ha pasado a certificar la carne en los mercados internacionales por el origen, la calidad, y la carne boliviana está entre las mejores del mundo porque esas nobles vacas se alimentan en forma natural de pastos naturales y tienen, durante su corta vida, tienen la felicidad de moverse libremente, lo cual para algunos exquisitos mejora la calidad de la carne. Entonces, esa carne boliviana exige grandes cantidades de pasto, no de bosque, y también son esos ganaderos ricos los que se dedican a incendiar el bosque tropical. Y los pobres son indiferentes, de todas maneras no comen esa carne cara y les es absolutamente indiferente todo este problema. Lo mismo nos dice él con respecto al contrabando. Son los sectores más pobres de la población los que hacen el contrabando en la función más baja, la más peligrosa, y también los que ponen el dinero, los de arriba, los camiris de arriba y los más de abajo. O sea, los extremos son los que no aprueban explícitamente, pero toleran el contrabando y las actividades ilícitas. Lo mismo el narcotráfico. Entonces, ¿qué nos dice Alfonso Gumucio? A la mayoría de la población boliviana le es indiferente si se incendian o no los bosques, si funciona bien o mal el Poder Judicial, la burocracia, la tramitología. Por ejemplo, la tramitología, los ricos siempre acuden a gestores para que les hagan un trámite. Y los pobres, eso se puede observar sociológicamente, aceptan el mal funcionamiento de la burocracia porque nunca han conocido otra cosa. Entonces, para ellos es normal. Ustedes pueden ver aquí en el CEGIP y en todas las instancias, por ejemplo, cuando hay que renovar un carnet de identidad, la gente hace nomás colas, días, horas. Lo mismo los más pobres del país, en las colas de la seguridad social, hacen colas, días, horas, para obtener una modesta ficha y no se rebelan porque
es como algo natural, siempre ha sido así. Entonces, para Alfonso Gumucio, aquí viene lo penoso para el país, a la mayoría de la población boliviana les son los problemas de largo plazo, les son indiferentes. A la mayoría de la población del país le interesa solo el muy corto plazo. Y por lo tanto, dice él, esos fenómenos, la burocracia, la corrupción, etcétera, se van a ir agudizando porque no hay un sector importante de la población que esté en contra de ese fenómeno. Por lo tanto, los partidos, y ahora viene la parte electoral, los partidos tampoco nunca en el futuro, por lo menos en el futuro cercano que podemos más o menos observar o percibir, los partidos no van a proponer el fin de los incendios en el oriente, la modificación de la justicia, la reducción de la tramitología, etc., porque es algo que no atrae votos. Entonces, según él, la inmensa mayoría de la población boliviana está a favor de que las cosas continúen como son ahora. ¿Qué dice él? La mayoría de la población boliviana quiere que las cosas sigan como están, porque eso les permite seguir viviendo como hasta ahora, beneficiándose mucho o poco de un país sin reglas, sin ética y sin valores. Fin de la cita. Digo esto que es una cita para que no crean ustedes que es mi opinión, porque debemos en este curso escuchar también posiciones incómodas. Generalmente, estimado público, en la historia de la ciencia, las opiniones incómodas, las heterodoxas, las herejes, son las que han hecho avanzar la ciencia, por lo tanto hay que conocerlo. Me permito otra cita más de Gumucio. El lavado de dinero a gran escala, la preponderancia de los sectores delictivos en el seno de la enorme economía informal, la obtención de pegas, aunque sean pasajeras, en el frondoso aparato estatal y las prácticas ancestrales de los códigos paralelos de conducta les permite a esa mayoría de la población sobrevivir más o menos eficazmente, como ha sido la existencia de estos sectores sociales desde tiempos inmemoriales. Y por lo tanto, para los partidos políticos no tiene mucho sentido el pedir una justicia honesta como punto programático, o un Estado de Derecho que funcione, o una protección real al medio ambiente. Vuelvo a citar. Para una porción importante de la población dedicada al complejo cocaína, a la importación ilegal de coches o a cualquier otro artículo, o para los avasalladores de tierras en el campo y los loteadores de terrenos en las ciudades, es mejor que todo permanezca como está. Nunca lo admitirán públicamente, pero para todos estos sectores sociales lo más útil es moverse en la ambigüedad legal, en los resquicios oscuros de la política cotidiana y en las farras consuetudinarias, sobre todo de los jóvenes. Todo esto constituye, dice Gumucio, el lado no rescatable de lo nacional popular, aunque lo nacional popular es lo que los grandes escritores y ideólogos de la izquierda, como René Zabaleta Mercado, han tratado de proponer como la cuna y el núcleo de la mejor identidad boliviana. Estimado público, aunque no crean ustedes, esta idea de Gumucio no es tan rara en el país. Ha habido ya testimonios desde muchísimo antes, pero son testimonios que no han quedado, digamos, en la conciencia social boliviana y tampoco en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Nunca o casi nunca se han estudiado esos testimonios que ya existen. Quiero mencionar algunos para que vean ustedes de que hay una base empírico documental
de esta opinión que les puede parecer un poco exagerada y hasta deprimente. La Corte Nacional Electoral, la antigua, alrededor del año 2000, realizó 2 encuestas grandes de opinión pública sobre la cultura política del país. Y los datos han sido algo deprimentes. A la mayoría de la población no le interesa la democracia, no le interesa que haya colas, que funcione mal la burocracia, etc. Lo que quieren es pasarla bien con lo que se sabe, porque aprender otra cosa, en el fondo, un cambio cultural, es algo que exige mucho esfuerzo. ¿Para qué hacerlo si se puede vivir más o menos con lo que se conoce? Esta situación de la mentalidad boliviana ha sido expuesta brillantemente por un catedrático de esta universidad, Jorge Lasarte, uno de los intelectuales más conocidos del país y un hombre de izquierda, Jorge Lasarte. Su libro se llama Entre dos mundos. Ese libro ha sido publicado ya hace 25 años por la editorial Plural, en el año 2000. Nunca ha sido comentado en esta carrera de ciencias políticas, nunca ha sido comentado en ningún periódico, en ninguna estación de televisión o radio. Y es un resumen de solo 100 páginas muy brillante de estas encuestas de la Corte Nacional Electoral, de la cual él era vocal, llegó a ser vicepresidente de la Corte Nacional Electoral. Luego están los 10 volúmenes, 10 de la asociación llamada Ciudadanía de Cochabamba. Son 10 volúmenes publicados entre 1998 y 2018 sobre la cultura política del país. Los resultados son más o menos igual. O sea, la mayoría del país es intolerante, autoritaria, le gusta el hombre fuerte, le gusta el caudillo que indica la meta, no le gusta reflexionar por cuenta propia. Y también están los estudios de un paceño, de un politólogo paceño, René Antonio Mayorga, varios libros que tampoco han sido nunca ni comentados en la prensa, ni tampoco estudiados aquí en esta noble carrera. La conclusión muy dura de este autor, Alfonso Gumucio, es que, por ejemplo, también esta carrera es un ejemplo del desinterés por el pensamiento crítico. Por eso, estimado público, es que les decía que esta sesión podía resultar algo incómoda para los oyentes, porque según esta encuesta, esa mayoría indiferente ante los problemas serios del país también se refleja en la carrera de Ciencias Políticas de la universidad. No sé qué opinan. Como veo, se hace el silencio. No sé si es un silencio porque están ofendidos o un silencio porque, no sé. A ver, yo creo que siempre tiene que haber una crítica, autocrítica y crítica de lo que uno ve y hace, ¿no? Sí. Los partidos, por ejemplo, con esto, lo que ha pasado en la primera vuelta, deben hacerse una autocrítica y crítica, por el hecho de que pues, ellos no pensaban estos resultados, ni soñaban los resultados estos. Entonces, deben hacerse al interior. Y creo que los líderes de los partidos, fundamentalmente, se rodea de gente que solamente le dice lo bonito. Sí. Y no le dice la realidad. Es que con eso se gana votos. Claro, obviamente, ¿no ve? Entonces, pero, a ver, un líder no puede vivir con esa fantasía que yo soy el primero, pensando que es el primero, si la realidad está mostrando lo contrario. Entonces tiene que reflexionar, tiene que tener, por eso, una crítica y autocrítica de sí mismo, decir, bueno, yo me he rodeado de estas personas, me han engañado, todos me hacían creer que era el primero y había sido el tercero o el cuarto. Entonces no puede ser que yo me maneje de esa manera, o sea, tengo que manejarme de otra manera. Entonces es bueno, la crítica y autocrítica es muy bueno, porque de esa manera nos hace ir adelante, porque si no nos criticamos, no hacemos esas cosas, siempre vamos a estar pensando que lo estamos haciendo bien, y al final no lo estamos haciendo bien.
porque, y con eso termino, porque cada persona tiene que saber escuchar. Y cuando uno escucha esas críticas, esas autocríticas, pues uno mucho mejor puede hacer sus cosas, ¿no? Don Ricardo Quijano, usted lo que acaba de decir está claramente en la línea de un analista crítico. Pero ahora piense usted en usted mismo como agitador de masas o como funcionario de un partido que está en un proceso electoral y le dicen tienes que ir a una enorme asamblea popular en el Alto, donde sea, y tienes que decir algo para ganar votos a nuestro partido. Si usted les dice esas cosas, hay que escuchar al otro, etcétera, etcétera, hay que aprender de los errores, hay que reconocer los errores, yo estoy seguro que usted va a ganar pocos adherentes. En cambio, si usted le dice, hermanitos, yo tengo la solución a todos los problemas en 100 días, etcétera, etcétera, eso es simplemente más popular. Y aquí, estimado público, con las palabras de don Ricardo Quijano, hemos llegado al núcleo de todo este curso. El análisis político crítico generalmente está opuesto a las necesidades electorales de grupos o partidos. Las necesidades electorales están dirigidas a ganar votos y esos votos se ganan con promesas bonitas, con palabras lindas, con todo lo que pueda atraer los votos y no se ganan con análisis críticos, de ninguna manera. Entonces aquí viene la gran pregunta que yo les haría a los politólogos. Y esa pregunta es, ¿qué hace un politólogo formado en el análisis crítico, descarnado, duro de la realidad, si por casualidad tiene participación en la política activa y le toca ir a las masas y le toca ganar votos? A ver, doña Verónica, si a usted le toca ir a una asamblea popular y el partido de usted le ha encomendado, tenemos que ganar este distrito, y en esta asamblea está lo más representativo de este distrito electoral, usted les diría, queridos oyentes, ustedes van a escuchar lo que no les gusta escuchar, como primera frase, usted les diría eso. Primero analizaría el lugar, los tipos de personas. No es lo mismo dar un discurso en el área urbana que en el área rural. Sí. Entonces, como buen político tendría que manejar un doble discurso, pero Sí, casi con el mismo exacto. contenido. Doble discurso. Sí, Sí. casi con el mismo contenido, decir lo que quieren escuchar. Sí. No es así como allá, pero yo pienso un poco como el compañero Ricardo, que dentro, no fuera, no para afuera, dentro de lo que es el partido, sí tendríamos que manejar una autocrítica de qué estamos haciendo mal como partido, no exteriorizarlo mucho, ¿no? Porque muchas veces cuando exteriorizamos nuestras debilidades, entonces le damos una arma a lo que es al contrincante, ¿no? Claro. Como parte del partido yo haría eso. Escanearía el lugar, el tipo de personas donde estoy yendo y a quien voy a dirigir el discurso, porque como le dije ahí no es lo mismo el área rural que la urbana, y entraría, ¿no?, lo que quieren oír, y dentro del partido sí hacer constantemente críticas de qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, perdón. Antes de dar la palabra al señor Fernández, me permito recordar a ustedes que seguramente uno de los pensadores más importantes para ustedes va a ser Jaime Durán Barba, porque este tipo ha conseguido que, por ejemplo, en la Argentina, Macri aumente notablemente su votación y el joven último Milei gane las elecciones. Él es el que ha hecho ganar la elección al presidente Noboa en el Ecuador, etcétera, etcétera. Y uno de los consejos de Durán Barba es nunca decir al público, a los oyentes, lo que puede ofender a los oyentes. Nunca.
sino decir lo que ellos quieren escuchar, como si fuese la política del partido. O sea, estimado público, ustedes como jóvenes politólogos van a estar tal vez alguna vez en esa disyuntiva que ha mencionado la señora Verónica, el doble discurso. Dentro del partido de la agrupación tal vez pueden permitirse un espíritu crítico, pero para afuera, para ganar votos, hay que decir nomás cosas lindas. Señor Fernández. Me parece importante lo que menciona la compañera, porque creo que se ve mucho una falta de esta autocrítica y se debe mucho al yunquerío, ¿no? Al final los políticos están rodeados de personas que aspiran la mayor cantidad de beneficios. Sí. Y cómo esperan ganar esta mayor cantidad de beneficios halagando, diciendo, no, has hecho tu discurso excelente, no tienes fallas, te has preparado muy bien, has salido muy guapetón en la foto, yo qué sé, ¿no? Entonces no hay una autocrítica tal vez de no, ¿cómo vas a decir esto? ¿Por qué no has estudiado esto que te hemos mandado? ¿Por qué no te has peinado mejor? Etc., ¿no? Entonces no hay una autocrítica y no necesariamente tiene que ser al público abierto, ¿no? No es necesario, pero al menos interno. Al señor Lara, ¿quién realmente le está diciendo que no está haciendo las cosas bien y que podría perder votos? Y lo mismo pasó con el señor Evo Morales. Eventualmente acumuló una gran cantidad de popularidad, pero nadie le dijo, estas cosas no tienes que decir, con las mujeres un poquito más calmado porque nos están votando tan bien. Y eventualmente ha ido reduciendo su popularidad hasta los únicos que han ido apoyando pues todas las barbaridades que ha ido diciendo a lo largo de su trayecto político. Entonces, creo que la autocrítica, en este caso política, es sumamente importante y diría decisiva para mantener una información real de lo que sucede en el entorno político, porque si solamente vivo escuchando de lo que me dicen a mi alrededor, voy a tener una visión completamente alterada de la realidad. Pero aquí, ampliando lo que dice la señora Verónica, la cosa siempre es un poco más compleja de lo que uno se imagina. Ella propone una actitud crítica, analítica dentro del partido y para afuera un doble discurso agradable a las masas. Pero dentro del propio partido, como dice Fernández, está el jefe, el caudillo. Y generalmente todo el mundo, a esos caudillos les gusta la adulación. No les gusta que le diga, hermanito, te estás equivocando, sino que van a premiar con prebendas, puestos, contratos y demás. Van a premiar a aquellos que les han dicho, te has peinado muy bien, te has visto hermoso en la fotografía, mejor no lo podrías haber discurseado. Más bien, lamentablemente también dentro de los partidos existe la imposibilidad de hablar claramente. Señor Mena. En este tema, el tema del doble discurso se ve en todo lado, porque para captar más el político, el candidato que busca a alguien para que le asesore, es para ganar más, más votos, ¿no? Llegar a más gente. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, decir, digamos, lastimosamente, esto funciona así. Donde sea, en los mismos, digamos, en la organización social, donde sea, es prometer a la gente. Y la gente se mueve con eso. Si no les prometes, no les das el futuro, por ejemplo, no les prometes que van, por decir un ejemplo, en 100 días vas a cambiar, la gente no va, o sea, no le va a importar, no le va a importar quién eres. Ahí es el momento donde impactas, digamos, los 100 días, dices los 100 días que voy a hacer esto, y ahí la gente levanta y dice, a ver, en 100 días, ¿qué va a hacer? ¿No? Y entonces, no simplemente, digamos, un partido, todos los partidos andan buscando esas de las promesas falsas. ¿No? Y muchas veces, digamos, y eso pasa en todo lado, y va a seguir pasando esto. En algún momento quizás, digamos, reflexionaríamos, diríamos, no, esto no es lo ético que estoy haciendo, pero el objetivo es como el fútbol, ¿no? Entras a la cancha a ganar y tienes que ir a ganar a lo que cueste, ¿no? O sea, no es tanto a lo que cueste, porque en el fútbol no puedes infringir el reglamento. Cosas más. Claro, pero no puedes infringir el reglamento, no puedes hacer cosas turbias, ilegales. El referee, si es un buen referee, el árbitro te va a parar. ¿La política igual?
Más o menos. Al árbitro referido. Pero doctor, en el fútbol los argentinos son los mayores actores que hay en el mundo. Les ponen su piecito, ya se caía, como si les hubieran roto el tobillo, la rodilla, el peroné, apenas les roza por la cara, es como si les hubieran roto el tabique. O sea, ellos actúan dentro de la cancha. Claro, claro, sí. Igual, casi por la misma línea van los brasileños, ¿no? Que son intocables. Por ejemplo, yo no sé qué le ven a un Neymar, que para mí es el señor de los suelos, porque en el suelo nomás anda cada que dos defensas lo pueden atacar. No le veo mucho, pero según ellos es un gran jugador, ¿no? Tendrá sus cosas, pero yo no le veo nada. Y de la misma línea va Neymar que los argentinos. O sea, hace su drama allá abajo en el suelo. Vemos, estimados oyentes, que este tema es muy complejo y que no hay una opinión definitiva, clara, que se les pueda decir a los queridos alumnos, sino simplemente mi deber es mostrarles la complejidad del tema y lo difícil que es llegar a un consenso aceptable para todos. Veremos el último tema de esta sesión de hoy. Carlos Hugo Laruta es un sociólogo alteño, o sea, él se ha criado en el Alto, es catedrático allí en la Universidad Pública del Alto, creo que también aquí en la UNCE en Sociología, y él es un comentarista usual en los medios de comunicación. El 12 de septiembre, o sea, hace muy poco, ha publicado un artículo muy interesante en la Brújula Digital que se llama Gobernabilidad, la compleja relación con las masas corporativistas. El título es un poquito complicado, pero es más o menos el mismo tema del que habla Gumucio. ¿Qué nos dice Laruta desde un estudio hecho sociológicamente con las masas de la población alteña? Él nos dice la mayor parte de la población no está aún ciudadanizada, es decir, no piensa por cuenta propia personal, sino que no piensa, sino que actúa por directrices de las juntas vecinales, de los líderes políticos conocidos, es decir, por caudillos clásicos o por los que quieren ser caudillos clásicos. Y él menciona los siguientes grupos que serían los más corporativizados y donde hay menos pensamiento individual. Por lo tanto, también hay poca reflexión individual de los votantes en el momento de emitir el voto. O sea, no son ciudadanos, sino son autómatas en el momento de emitir el voto. Y él menciona los siguientes sectores de la sociedad que serían los más graves, o sea, donde el caudillo, el jefe, el dirigente realmente piensa por los otros. Y es, como les decía, un sociólogo alteño, no es un derechista aquí de la carrera. Él dice que los siguientes grupos son los peores: la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, los colonizadores, también llamados interculturales, los sindicatos cocaderos, todos los que tienen que ver con el contrabando y los muy numerosos servicios auxiliares al contrabando. Él menciona, por ejemplo, que ese ataque que hubo en Yayagua, donde hubo algunos muertos, como ustedes saben, etcétera, él dice que eso es obra precisamente de los servicios auxiliares que tienen que ver con el contrabando, que son claramente afiliados a la misma línea, según Laruta, a la misma línea del, podríamos decir, del antiguo movimiento al socialismo, es la misma línea. Él dice que esos grupos, incluyendo los maestros sindicalizados, él dice que esos grupos y ocasionalmente las juntas vecinales no
actúan con discernimiento individual, o sea, como ciudadanos, sino que actúan por órdenes o sugerencias, muy similar a órdenes, que les vienen de arriba. Por ejemplo, de líderes políticos, presidentes de juntas vecinales, jefes sindicales, de personas fuertes del movimiento intercultural, de los colonizadores, etc. Ese grupo dirigente, ese sería el grupo que define la votación de lo que él llama la falta de ciudadanía. O sea, esos grupos sociales muy grandes donde no existe un discernimiento individual a la hora del voto. Como ustedes ven, son todas, estas es muy similar a lo que dice también el periodista Hernán Terrazas, son todas noticias un poco deprimentes, lamentablemente. Y en la próxima sesión vamos a ver la otra cara un poquito más optimista, porque también hay analistas políticos que han pensado han pensado en el futuro de los votantes en el país. Y hay gente también basados en estudios que augura que las votaciones en el futuro aquí en este país van a ser mucho más razonadas. O sea, no van a ser masas de votantes que actúan por órdenes o sugerencias de arriba, sino que el voto individual, personal, pensado, va a ser mucho mayor que en la actualidad, lo cual obviamente es una buena noticia. Pero hay que considerar todavía lo que hay, ¿no? Eso sería por hoy, estimados oyentes. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado. Espero que no se vayan muy deprimidos.